Te hablo desde la sombra donde se forjan reyes y se borran mendigos. Escucha con atención. El mundo no te castiga por no tener nada. Te castiga por creyendo no eres nada. La pobreza no es, en primer lugar, una condición del bolsillo. Es una confesión del alma. Y en el momento en que lo admites, a ti mismo, a los demás, al aire que te rodea, te arrodillas ante fuerzas que nunca te dejarán levantarte. Aprendí esto viendo cómo los tribunales se pudrían desde dentro. Hombres con las arcas vacías comandaban ejércitos, mientras que hombres con oro imploraban clemencia. ¿Por qué? Porque el poder no obedece a la aritmética. Obedece a la percepción. El mundo te mira antes de mirar tu billetera. Y cuando ve a un hombre que sabe, él es pobre, afila sus cuchillos. Nunca admitas que eres pobre. Ni de palabra, ni con tu postura, ni con tu pensamiento. Porque la mente que acepta la escasez empieza a negociar con la humillación. Baja la mirada. Se apresura. Se explica. Pide permiso. Y a partir de ese momento, ya no es un hombre que avanza hacia la riqueza, sino un sirviente que orbita la supervivencia. Comprende esta cruda verdad. Los recursos fluyen hacia la certeza, no hacia la necesidad. El mundo no recompensa la desesperación. La explota. Cuando anuncias tu carencia, los depredadores perciben la oportunidad. Cuando tú encarnar dominio propio, incluso con las manos vacías, las puertas vacilan antes de cerrarse. Te enseñaron a ser honesto sobre tus luchas, a confesar tus debilidades como si el mundo fuera un sacerdote. Esta fue una mentira diseñada para mantener las jerarquías estables. El poder escucha las grietas. Y la grieta más fatal es la frase, soy pobre. Dilo una vez, y tu comportamiento tardará años en demostrarlo. Mira tu cuerpo cuando sientes carencia. Tus hombros se hunden, tu voz se debilita, tus decisiones se reducen al tamaño del mañana. Esto no es economía, es psicología. Y la psicología es la verdadera moneda de todos los imperios. Quien controla su narrativa interna, controla cómo la realidad negocia con él. Cuando no se tiene nada, la tentación es rogarle a la realidad para que nos alivie. Pero los príncipes no se hacen con súplicas. Se hacen con negaciones, negativas a internalizar las circunstancias, negativas a dejar que el presente defina el futuro, negativas a llevar la ausencia de hoy como la identidad del mañana. No te digo que mientas tontamente, te digo que gobiernes por dentro. Hay una diferencia. El silencio no es engaño. El silencio es estrategia. No anuncias debilidad mientras aún estás fortaleciéndote. No confiesas hambre mientras afilas la espada. Te mueves en silencio, deliberadamente, con una serenidad que confunde al mundo. La psicología de las ganancias comienza aquí. La riqueza persigue a quien actúa como si ya tuviera el control de sí mismo. La oportunidad pone a prueba la postura antes que la habilidad. Se acerca a quien parece capaz de mantenerla sin temblar. Incluso el destino respeta la mano firme. Cuando piensas con pobreza, buscas el dinero como un salvador. Cuando piensas con soberanía, el dinero se presenta como una herramienta. Este cambio, por sí solo, separa a los atrapados de los que ascienden. La mente pobre se pregunta, ¿cómo sobrevivo? La mente maquiavélica se pregunta, ¿cómo me posiciono para que la supervivencia ya no sea una cuestión? Nunca admitas que eres pobre, porque admitirlo te convierte en alineamiento. Alinéate con el poder, incluso cuando te despojen de todo. Sobre todo entonces, porque cuando no tienes nada, eres más tentado a revelar tu miedo, y el miedo es la señal más fuerte de todas. No, mantén tu postura interior. Habla con calma. Muévete despacio. Decide como si tu futuro fuera inevitable. Así es como los hombres surgen de la nada sin rendirse jamás. Cuando un hombre no tiene nada, el mundo espera que lo confiese. Esta expectativa no es bondad, es vigilancia. La sociedad escucha atentamente el sonido de la rendición, porque la rendición simplifica el control.
En el momento en que admites la pobreza, aceptas una existencia inferior. Comienzas a vivir horizontalmente, reaccionando, luchando, obedeciendo a la gravedad en lugar de desafiarla. Sin embargo, el poder siempre ha pertenecido a quienes se niegan a descender, incluso cuando están completamente despojados. Entiende esto. La pobreza es una historia que otros quieren que cuentes sobre ti mismo. Te hace predecible. La previsibilidad es la materia prima de la dominación. Una vez que el mundo conoce tu hambre, puede racionar tu dignidad. Puede retrasarte, ponerte a prueba, agotarte. Y, finalmente, puede poseerte. Por eso, el silencio no es solo serenidad, es una armadura. El hombre que nunca admite la carencia obliga al mundo a la incertidumbre. Y la incertidumbre es peligrosa para los sistemas jerárquicos. Cuando otros no pueden evaluarte, dudan, especulan, proyectan, se preguntan si estás temporalmente limitado o esperando estratégicamente. En esa vacilación ganas tiempo. Y el tiempo, bien empleado, se convierte en palanca. La psicología del dinero empieza donde termina la necesidad. No materialmente, sino mentalmente. La mayoría de los hombres persiguen el dinero como si fuera aire, porque ya se han asfixiado internamente. Sus acciones son ruidosas, frenéticas, reveladoras. Negocian demasiado pronto. Se conforman demasiado rápido. Aceptan condiciones que deberían haber rechazado, no porque fueran justas, sino porque el miedo era más fuerte que la ambición. Una mente soberana se mueve de otra manera. No se apresura a buscar ingresos, se posiciona donde estos deben pasar. No pregunta cómo cobrar, pregunta cómo volverse inevitable. Esto no es arrogancia, es pensamiento arquitectónico. No se persiguen ríos, se construyen presas. Cuando admites tu pobreza, tus decisiones se reducen a un alivio inmediato. La comodidad a corto plazo reemplaza el control a largo plazo. Eliges la seguridad sobre la ventaja, cambias la dignidad por la velocidad. Y lenta e invisiblemente, te entrenas para pensar en pequeño. El peligro no es que te quedes sin dinero. El peligro es que te conviertas en el tipo de hombre que no podría mantener el poder ni siquiera si éste llegara. Observé este patrón repetirse sin cesar en tribunales y consejos. Hombres de talento se descalificaban a sí mismos al revelar desesperación. Hombres de recursos limitados gobernaban porque dominaban la moderación. El mundo no pone a prueba tu inteligencia primero. Pone a prueba tu compostura en ausencia. Si no pasas esa prueba, nada más importa. Controla tus señales. Esta es la primera ley del ascenso. Tu cuerpo, tu tono, tu ritmo, tus decisiones. Todo habla antes que tu boca. Cuando te mueves como si esperaras en lugar de perseguir, la gente asume que tienes opciones. Cuando escuchas más de lo que hablas, asumen que sabes más de lo que revelas. La suposición es el atajo favorito del poder. Nunca confundas humildad con autoborramiento. La humildad es invisibilidad estratégica. Autoborramiento es sumisión. La primera te mantiene ilegible. La segunda invita a la explotación. El mundo no recompensa a quienes se empequeñecen. Los usa como trampolines. Se produce un profundo cambio psicológico cuando dejas de identificarte con la carencia. Dejas de pedir permiso para existir. Dejas de disculparte por ocupar espacio. Tu atención se desplaza de las tácticas de supervivencia al dominio estructural. Empiezas a ver sistemas, no solo resultados. Patrones, no solo problemas. Aquí es donde comienza la verdadera ganancia. No con dinero, sino con visión. El dinero sigue al apalancamiento. El apalancamiento sigue a la posición. La posición sigue a la percepción. Y la percepción empieza en ti. Si te percibes como un fracaso temporal, el mundo te tratará como tal. Si te percibes como una fuerza limitada, temporalmente carente de recursos, pero fundamentalmente peligroso, el mundo se comportará con más cautela a tu alrededor. Por eso el hombre disciplinado parece tranquilo cuando no tiene nada. Su calma no es ignorancia, es cálculo. Entiende que revelar el miedo acelera la derrota. Sabe que la escasez es una fase,
Pero la identidad es una decisión. Elige la identidad primero. El mercado no es un espacio moral. Es un campo de batalla camuflado en una conversación. Quienes entran en él confiesan su debilidad y pagan el precio correspondiente. Quienes entran con silencio y estructura exigen mejores condiciones, incluso siendo técnicamente inferiores. Esto no es justo. Es real. Así que te entrenas para mantener la tensión sin expresarla, para soportar la carencia sin teatralidad, para trabajar sin anunciar la lucha. Te vuelves aburrido para los depredadores e intrigante para las oportunidades. Cultivas una altitud interior que ninguna circunstancia externa puede rebajar. La mayoría de los hombres fallan aquí. Buscan validación mientras aún están construyendo. Buscan compasión en lugar de estrategia. Quieren que el mundo note su esfuerzo antes de que pueda sentir su presencia. Pero el poder no responde al esfuerzo. Responde a la inevitabilidad. Cuando dejas de admitir tu pobreza, algo sutil ocurre. Tu mente deja de darle vueltas a la ausencia. Empieza a diseñar la acumulación, no impulsivamente, sino con paciencia. Dejas de preguntarte, ¿cómo consigo dinero? Y empiezas a preguntarte, ¿qué estructura, una vez construida, no se puede ignorar? Este es el cambio maquiavélico. Pasas de rogarle a la realidad a negociar con ella, de reaccionar a organizar, de ser visto a ser sentido. Y cuando el mundo percibe peso, se ajusta. Recuerden esto. El hombre más peligroso de la sala no es el que tiene más recursos, sino el que se comporta como si su ascenso ya estuviera programado. No da explicaciones. No se queja. No confiesa. Observa, se posiciona y espera. La pobreza expresada se convierte en pobreza prolongada. La pobreza resistida se vuelve temporal. Protege tu narrativa interior como protegerías un trono. Porque una vez que pierdes la soberanía en tu mente, ninguna cantidad de dinero te hará poderoso. Escucha con atención. Porque la verdad que estás a punto de escuchar es más afilada que cualquier espada que hayas enfrentado. El mundo no espera a que los pobres se vuelvan sabios. Espera a que confiesen. Y cada confesión fortalece las cadenas que los atan. Estás aprendiendo, ahora, que la pobreza no es un estado financiero, sino un estado mental, y es una trampa construida por quienes entienden que el poder no reside en la riqueza, sino en la percepción. Cuando un hombre con las manos vacías se mueve como si poseyera el mundo, otros dudan, perciben una fuerza inconmensurable. Por eso el maquiavélico no suplica, no anuncia, no explica. Permite que el mundo lo calcule mal. La oportunidad no puede resistirse a un enigma. La fortuna no puede ignorar una presencia que irradia inevitabilidad. Incluso en la escasez, tu postura se convierte en un arma. La trampa en la que caen la mayoría de los hombres es simple. Se miden por lo que tienen. Monedas en la cartera, pan en la despensa, títulos en la pared. Pero el poder no se mide en posesiones. Se mide en paciencia, en visión, en la imposición silenciosa de la mente sobre las circunstancias. Creer lo contrario es concederle al mundo la autoridad para definirte. Nunca lo hagas. Incluso en la ausencia más profunda, niégate a que tu identidad se debilite. Niégate a que el momento de escasez escriba tu historia. Debes aprender a ser intocable en tus pensamientos. A ocupar tu mente en la construcción en lugar de en la lamentación. La escasez es un fuego. Deja que te temple, no que te consuma. La mayoría de los hombres arden. Se enfurecen. Se esfuerzan. Suplican. Pero el verdadero ascendente convierte ese fuego en acero. Cada momento de necesidad se convierte en un ejercicio de disciplina. Cada privación se convierte en un ensayo para la soberanía. Mira, el dinero es paciente, pero solo para quienes se controlan a sí mismos primero. El hombre frenético, desesperado, visible en su necesidad, se convierte en presa. Los depredadores huelen el miedo antes que el hambre. Se mueven rápido, atacando donde la duda se enquista. Pero el hombre que no tiene nada pero actúa como si lo controlara todo, se vuelve intocable. No es ignorado, es calculador. Y el cálculo impone respeto.
El poder es un lenguaje que los pobres rara vez hablan correctamente. Hablan con disculpas, excusas y justificaciones. Transmiten limitaciones, y al hacerlo, enseñan a otros a limitarlos. La mente maquiavélica aprende un lenguaje diferente. El lenguaje de la inevitabilidad. No es arrogancia, es precisión. Es la fría aritmética de la presencia. Le dice al mundo: existo en términos que aún no has medido, y para cuando lo hagas, será demasiado tarde para cuestionarme. Este es el secreto de la psicología del éxito. Quienes parecen desesperados buscan recursos, quienes parecen inevitables los atraen. El mercado, los tribunales, la calle. Todos responden primero a la postura, luego a la capacidad. El mundo es perezoso en su juicio. Reacciona antes de razonar. Aprovecha eso. Apropíate de tu postura antes que de tu riqueza. Proyecta autoridad incluso cuando sea vacía. Esa proyección es tu primera moneda. También debes comprender el peso de la paciencia. La ausencia no anula el potencial. La pobreza no disminuye la habilidad. Cada momento sin recursos materiales es un ensayo de estrategia. El mundo pondrá a prueba tu paciencia, tu compostura, tu sutileza. Enviará depredadores a examinar las grietas. No te inmutes. No justifiques. Observa. Calcula. Responde solo cuando sea necesario. En cada interacción, recuerda, quien se modera controla el ritmo del encuentro, quien suplica pierde antes de empezar. Y, sin embargo, incluso con todo esto, el miedo surgirá. Debe serlo. El miedo es un maestro, un espejo, un recordatorio de que eres mortal y que el mundo es indiferente. No lo reprimas. No lo niegues. Deja que agudice tus sentidos, aumente tu conciencia y refine tus cálculos. El hombre que no teme a nada es un necio o está muerto. El hombre que canaliza el miedo hacia la estrategia se vuelve intocable. Debes aprender a vivir en la contradicción. Aparenta calma mientras planeas en la oscuridad. Aparenta indiferencia mientras exploras oportunidades. Aparenta impotencia mientras ejerces influencia. Al mundo le encanta malinterpretar las señales. Cada señal malinterpretada se convierte en ventaja. Cada movimiento subestimado se convierte en sorpresa. Y en la sorpresa reside la dominación. El control de la percepción es más valioso que la posesión. Ninguna moneda, ningún título, ningún objeto puede sustituir la autoridad que transmite una mente serena e indescifrable. El pobre que comprende esto es más rico que los reyes que ostentan oro. El pobre que internaliza la inevitabilidad se vuelve intocable. El millonario que transmite ansiedad se convierte en presa. Esta es la cruel aritmética de la vida, y favorece a quienes tienen un pensamiento disciplinado antes que a la riqueza. Ahora estás aprendiendo a retirar la confesión, a internalizar la lucha, a convertir la carencia en una estrategia silenciosa. Estás aprendiendo que el cuerpo, la voz, la postura, la mirada, todo dice mucho antes que tus palabras. Cada uno es un vector de poder. Cada uno puede ser manejado, calibrado y perfeccionado. En el momento en que permites que la desesperación dicte estos vectores, estás perdido. En el momento en que los disciplinas, te vuelves soberano, incluso en la ausencia. Tu mente es tu primer tesoro. Cuídala. Niégate a anunciar deficiencias. Niégate a justificar las circunstancias. Toda declaración de necesidad te encoge. Cada silencio, cada gesto controlado, cada plan interiorizado te expande. No necesitas que el mundo vea tu poder. Solo necesitas habitarlo tan plenamente que el mundo deba reconocerlo. Y comprendan esta verdad final por ahora. Incluso al hombre que no tiene nada se le puede temer, respetar, obedecer y calcular. La pobreza es una etapa, no un veredicto. La carencia es temporal, pero el carácter es inmutable si se entrena. Admitir la pobreza es vender la soberanía. Negarla, encarnar la inevitabilidad, es firmar un contrato con el universo mismo. Un contrato según el cual tu ascenso,
Aunque invisible, es imparable. El camino de la nada al poder no es lineal. No es justo, no es racional. Es implacable, oscuro y exigente. Y comienza con una sola decisión: negarte a identificarte con la ausencia. Taquinde, negarte a confesar tu debilidad. Negarte a dejar que la escasez defina tu presencia. De esta negativa, todo lo demás fluirá. De esta negativa, aprenderás a negociar con la oportunidad, a manipular la percepción y a convertir la paciencia en influencia. De esta negativa, incluso un hombre con las manos vacías puede actuar como si dominara el mundo, y eventualmente, el mundo se doblegará ante él. Ahora escucha con atención, pues aquí es donde cae la máscara y se pone a prueba el alma. La sección 4 no es para tímidos. Es para quienes han aprendido la cruel aritmética de la ausencia, el poder silencioso de la convención y el mandato tácito de la inevitabilidad. Aquí ya no se aprende a sobrevivir. Aquí se aprende a ascender. El mundo mide a los hombres por lo que llevan. Pero el maquiavélico mide a los hombres por lo que llevan. Proyecto riqueza, títulos, influencia. Todo es efímero. Puede desvanecerse en un día, robado por la casualidad, la envidia o la traición. El hombre que sobrevive a tales tormentas es el que no se identifica con las posesiones, aquel cuya presencia inspira respeto incluso con las manos vacías. Esto es dominio. Esto es soberanía. Y comienza con negarse a admitir la pobreza, incluso cuando no queda nada. Que ahora debes comprender la naturaleza del miedo, no como un enemigo, sino como una herramienta. El miedo es la brújula que revela la debilidad. Quienes lo abrazan, lo observan, lo analizan, pueden transformarlo en poder. El hombre que tiembla ante la escasez se convierte en presa. El hombre que lo canaliza, que permite que agudice su mente, que refine su estrategia, se vuelve intocable. La escasez es el crisol. Tu disciplina es el metal forjado en ella. El crisol. Tu disciplina es el metal forjado en ella. El silencio es tu primera arma. Cuando el mundo espera que supliques, expliques, justifiques o disculpes, no haces nada de eso. Dejas que la ausencia hable por sí sola. Deja que el hambre, la necesidad y la limitación sean invisibles para los demás. Deja que malinterpreten tu postura. Porque el error de cálculo es la ventaja de la mente disciplinada. El mundo duda cuando no puede leerte. Y la vacilación crea espacio. Espacio para maniobrar, para observar, para dominar. Cada interacción se convierte en un campo de batalla de percepción. Observa la postura de tus adversarios. Escucha la cadencia de su discurso. Detecta los momentos en que proyectan debilidad. Y luego, con cuidado, colócate donde la influencia se vuelva inevitable. Este es el arte del apalancamiento. No solo el apalancamiento de la riqueza, sino el apalancamiento de la presencia, de la serenidad, de una mente agudizada. La mayoría de los hombres fracasan porque buscan la inmediatez, buscan alivio, reconocimiento, validación, anuncian pobreza y, al hacerlo, venden su futuro por una comodidad temporal. La mente maquiavélica sabe que la ausencia es temporal, pero la percepción es permanente. No te apresures a adquirir. Avanza hacia lo inevitable. Deja que el mundo sienta tu calma, tu certeza, tu serena paciencia. Deja que malinterprete tu moderación como debilidad. Entonces ataca, no con fuerza, sino con inevitabilidad. El hombre que no posee nada pero comprende esto se vuelve más peligroso que los reyes que ostentan su oro. La posesión es visible, el control es invisible, la influencia no se puede arrebatar. Se gana silenciosa, gradual e invisiblemente. Es una moneda de cambio de presencia, paciencia y cálculo estratégico. Y no puede coexistir con la admisión de escasez. No admitas nada. No confieses nada. No reveles nada. Incluso cuando el mundo te apremia, tu mente debe permanecer como una fortaleza intocable. El poder no nace de la desesperación, sino de la moderación. Las oportunidades fluyen hacia quienes son pacientes, estratégicos y deliberados.
El dinero, el respeto, la influencia, siguen al hombre que se comporta como si fueran inevitables, incluso antes de existir. Esta es la cruel y tácita ley de la psicología del lucro. Es contraintuitiva, casi herética. Pero es la ley que ha permitido que los desconocidos, los ignorados, los aparentemente impotentes, se eleven por encima de reyes, ejércitos e imperios. Debes interiorizar un ritmo de inevitabilidad. Muévete despacio, habla con cautela, actúa con precisión. Cada gesto, cada palabra, cada mirada es una señal de mando. El mundo es un depredador, buscando grietas, poniendo a prueba los límites, sondeando las debilidades. No ofrezcas ninguna. Construye silencio a tu alrededor como una armadura, deja que los demás se excedan, deja que se rebelen. Luego, cuando el momento sea perfecto, impone tu voluntad con sutileza, no con agresividad. La mano más silenciosa suele dar el golpe más certero. Incluso la mente misma debe ser disciplinada. Los pensamientos de carencia, escasez y miedo son inevitables. No los niegues. Obsérvalos. Conviértelos en visión estratégica. Cada punzada de deseo, cada punzada de duda, cada susurro de miedo es un dato. Regístralo, aprende de él, deja que guíe tus decisiones sin dictar jamás tus acciones. El hombre que se domina en la ausencia es intocable en la presencia. Ahora estás superando la supervivencia, entras en el dominio del control. Quienes antes te medían por lo que te faltaba ahora se medirán por lo que ven en ti. Especularán, dudarán, se extralimitarán, y en sus errores reside tu influencia. Cada vacilación es una invitación, cada error de juicio es una herramienta. El mundo solo conspira contra los tímidos. Los audaces son temidos. Y el miedo es respeto disfrazado de emoción. Finalmente, comprendan esto. El camino de la nada a la maestría es solitario, oscuro e implacable. Exige paciencia, disciplina psicológica y la firme negativa a confesar la debilidad. Quien admite su pobreza se encadena a las circunstancias. Quien la niega construye un trono en su mente. Ese trono es intocable. Es inamovible. Es la fuente de todo poder, riqueza e influencia. Sin él, ningún oro, ningún título, ningún ejército podrá elevarte. Con él, incluso el hombre más pobre puede comandar reyes. Así que ahora, sin nada en tus manos y con todo en tu mente, levántate. Levántate sin anunciarlo. Muévete sin dudar. Habla solo cuando sea necesario. Deja que el silencio, la presencia y la inevitabilidad hagan el trabajo que el mundo espera de ti. Cada paso que das es una lección de dominio. Cada pausa que haces es una muestra de paciencia. Cada cálculo que ejecutas es una prueba de soberanía. En esta etapa final, recuerda, eres intocable no por lo que tienes, sino por lo que eres. Encarnar eres la ausencia hecha deliberada, la escasez hecha silenciosa, el miedo hecho estratégico. El hombre que no posee nada, pero lo domina todo, es más peligroso, más respetado y más temido que el hombre que es dueño del mundo, pero no puede dominarse a sí mismo. Esta es la oscura verdad maquiavélica. La riqueza seguirá a la percepción. La influencia seguirá a la presencia. El poder seguirá a la inevitabilidad. Y el primer y más importante paso hacia todo esto es negarse a admitir que eres pobre, incluso cuando no tienes nada. Reclama tu soberanía en silencio. Construye tu imperio en la sombra. Deja que el mundo te observe y calcule mal, y cuando finalmente te reconozca, será demasiado tarde. Ya habrás llegado. El viaje no termina con la posesión, sino con la transformación. El hombre con las manos vacías se ha convertido en la fuerza inevitable. El estratega silencioso se ha convertido en el gobernante invisible. El novato temeroso se ha convertido en la mente soberana. Y en esta maestría, comprendes lo que el mundo no puede arrebatarte. El control absoluto de ti mismo y, a través de él, el control de todo lo demás. Comenzaste este camino sin saber nada más que escasez.
lo terminas sabiendo todo. Que el poder, la influencia y la fortuna primero se ganan en la mente, primero se reclaman en silencio, primero se encarnan en la inevitabilidad. Nunca admitas tu pobreza. Nunca entregues tu trono interior. El mundo solo se inclina ante quienes se niegan a arrodillarse, incluso con las manos vacías. Tu imperio no está fuera de ti. Empieza en tu interior. Y desde ese trono interior, el mundo se convierte en escenario para tu ascenso, y nada, ni la ausencia, ni el miedo, ni el tiempo, puede negarlo. Esta es la lección final. La verdad maquiavélica destilada. El camino de la nada al todo reside en el dominio de uno mismo, la percepción y la inevitabilidad. Acéptalo. Vívelo. Y nunca, bajo ninguna circunstancia, admitas la pobreza, pues hacerlo es renunciar a todo antes de que el juego siquiera haya comenzado. No,